bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a realizar una entrevista en la Unidad Didáctica de Turismo Convencional a cargo de la licenciada Paola Peña Villafuerte. A continuación nos acompaña nuestro joven profesional guía oficial de turismo, Leonardo Otánimo Manguillas. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Se encuentra bien? Sí, bien, tranquilo. Vamos a entrevistarlo acerca de su desempeño laboral en el guiado. Como primera pregunta tenemos, ¿qué aspectos usted considera necesario para realizar en un tour? Ya. Lo importante es la organización previa que se pueda realizar. ¿Ya? Yo considero que dentro de lo que es un guiado siempre hay tres momentos: el antes, el durante y el después. Ahora vamos a hablar propiamente del antes. ¿Ya? Para prepararnos para un tour hay, creo yo, tres aspectos importantes. El primero es las recomendaciones. Me refiero a que previamente hay que conocer al turista, saber del turista y hacerles las recomendaciones respecto al viaje que vamos a realizar. Por ejemplo, si vamos a realizar un circuito en el Valle Sagrado, si vamos a hacer un city tour o si vamos a viajar, por ejemplo, a Machu Picchu. ¿Qué tipo de vestimenta necesita llevar? Aparte otros recursos, ¿no? Como gafas, lentes de sol, sombrero, bloqueador, repelente para algunos casos. Por ejemplo, si vas a Machu Picchu usas repelente, pero si vas al Cusco, obviamente no. Eso. Luego ver la parte de alimentación, ¿no? Por ejemplo, si la agencia va a cubrir con esos gastos y tener todo organizado, dónde va a almorzar, o si va a haber el box lunch, el almuerzo, que puede ser en cualquier lugar, ¿no es cierto? Entonces, prever todo eso. Uno. Dos, la parte de documentación. Por ejemplo, si vamos a ir a Machu Picchu, entonces tienen que haberse comprado previamente los tickets. Y hablamos de los tickets de tren, los tickets de Concetur para hacer el transporte desde la estación de tren hasta Machu Picchu sitio arqueológico, y luego el ingreso a Machu Picchu. Entonces todo esto corresponde a la documentación. Ahora, por otra parte, hay que recomendarles a los turistas de que anden con su DNI o con su pasaporte o el documento que los identifique, porque hay lugares en los que sí o sí necesitas este documento para que puedas ingresar, aparte de mostrar el boleto de ingreso, ¿no? Eso en cuanto a documentación. Y otro aspecto importante es la confirmación de los servicios que se vayan a realizar con estos pasajeros. Por ejemplo, si van a hacer un Valle Sagrado, entonces nosotros tenemos que haber coordinado previamente con una empresa de transporte para que nos haga el servicio, con los restaurantes para que nos recepcionen si es que van a almorzar o no, o algún otro servicio adicional, según lo que tengan en su plan. Entonces, hay que llamar a la empresa de transporte, reconfirmar el servicio y ver si lo tienen bien confirmado, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un grupo de 10 pasajeros, ¿ya? Y llamas y te han confirmado ese servicio, pero con un auto. Entonces, en un auto no puedes llevar a las 10 personas, obviamente, ¿no? Entonces, por eso tienes que confirmar previamente y asegurarte de que todo vaya a salir bien. El tipo de unidad vehicular, la hora en la que se va a realizar el servicio, esto también tiene que organizarse, ¿no? Según el itinerario que tengan, para poder desplazarse, ¿no? Y siempre cuando haya un desplazamiento, por ejemplo, de Cusco hasta Ollantaytambo para que puedan llegar al tren, siempre tenemos que jugar, bueno, no jugar, ¿no? Sino hacer esta programación, por ejemplo, con tiempo de anticipación en el caso haya algún imprevisto. Entonces, no sé, si tienen el tren a las 7 de la mañana, entonces tienen que estar como máximo en la estación a las 6 de la mañana. Y ya todo ese tiempo pues están más tranquilos ahí esperando simplemente el servicio, ¿no? O sea, ese tipo de coordinaciones son siempre previas a las que se tienen que hacer para un tour. Bueno, me parece súper interesante los aspectos que usted nos ha tratado el día de hoy. Bueno, y en cuanto a las estrategias, ¿qué estrategias serían necesarias para realizar un tour, dependiendo, claro, del tipo de turista y del tipo de tour que se vaya a realizar? Ok. En esta parte ya vamos a hablar del aspecto durante, ¿no? Durante el guiado. Y propiamente es donde vamos a realizar ese contacto
físico con las personas, ¿ya? Igual considero que hay otros tres aspectos importantes aquí. Lo primordial es al inicio cuando se empieza a tratar con un grupo, ¿ya? Hay que romper el hielo para que la comunicación sea transversal, ¿no es cierto?, de un mismo nivel y se pueda generar confianza. Entonces, lo primero, habrá que saber qué idioma hablan, ¿no? Para podernos presentar en español, en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, no sé, depende de la nacionalidad de los turistas. Entonces, lo primero es presentarse ante el grupo, ¿no es cierto? Dar nuestro nombre, nuestra edad, tal vez algún hobby, un pasatiempo, o decirles por qué somos guías de turismo, por qué trabajamos en esto. Y bueno, de esa manera pues les estamos dando una información ya más personal y estamos ingresando a otro nivel de comunicación con los pasajeros. Y luego tenemos que hacer que los pasajeros también se presenten para conocerlos y, como te decía, para romper el hielo. Entonces, dentro de tus preguntas que podrías hacer a los pasajeros, podrías preguntarle, por ejemplo, sobre su hobby, su interés o por qué han visitado Cusco, por qué han decidido venir a Perú y a Cusco. Entonces, cuando las personas te vayan a responder, seguramente alguno te dirá, mira, yo soy arquitecto y me interesa saber mucho el porqué de las construcciones de este tipo, ¿no? ¿Cómo es que las hicieron si no han utilizado ningún aditamento para unir piedra a piedra? No sé, tantas cosas que te pueden decir. Entonces tú de ahí ya vas teniendo información necesaria para ti y ya vas a saber qué es lo que el turista quiere, qué es lo que el turista está esperando. Entonces puedes comenzar a direccionar tu información por ese lado y vas a hacer que tu exposición, que tu guiado sea mucho más atrayente, cautivadora para ese pasajero. Otro tal vez te hablará de la historia, ¿no? Te dirá, a mí me gusta mucho conocer la historia precolombina, ¿no? El origen del hombre, digamos, en Latinoamérica, o cómo van surgiendo estas culturas en los Andes peruanos. Entonces, le comentarás un poco más de historia, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que me refiero? Entonces, con cada respuesta que los pasajeros te van dando, tú vas absorbiendo información y vas a saber qué es lo que cada pasajero espera de este viaje. Entonces, tú puedes ofrecerle eso, ¿no? Como guía oficial de turismo, le puedes ofrecer y cautivar con tu exposición. Ahora, es importante también, dentro de esta parte, como punto número 2, es identificar a tus pasajeros. Esto de la presentación ya te está ayudando, pero luego los tienes que identificar, por ejemplo, ¿no? Por la edad. Si es un grupo de jóvenes, las actividades que estos jóvenes van a realizar va a ser muy distinta a la que podría realizar un poco adultos mayores, por ejemplo. Los jóvenes siempre están tras de la foto. No es mucho de información que ellos quieran. Siempre van con la aventura y quieren foto y luego lo suben a las redes sociales. Porque ese es su afán, eso es lo que ellos buscan. Entonces tú harás una exposición distinta, ¿no? Un guiado distinto. Serás más puntual tal vez con información o podrás sesgar tu información para lo que ellos buscan, para lo que les interesa. Y luego les podrás dar un poco más de tiempo libre para que puedan sacarse las fotos, que como te digo es lo que principalmente ellos quieren hacer. Por otra parte, si hablamos de un grupo de adultos mayores, entonces ellos sí van a estar más interesados en saber y conocer. Ahora recordemos que las personas que viajan, muchos de ellos a veces son profesionales, son historiadores, antropólogos, arqueólogos, entonces, como se dice, ¿no? En el algor popular, no vas a florear, no vas a chamoyar, tienes que darles información precisa, información necesaria que les va a ayudar a ellos. Vas a encontrar muchas veces que los pasajeros te van a refutar, te van a hacer buenas repreguntas, entonces tienes que estar muy, muy, muy preparado, tienes que haber leído bastante y conocerlo, o sea, eso es un guía, no solo conocer información del lugar al cual vas a ir, sino tener una información muy, muy amplia, porque lo que hacemos nosotros es transmitir la cultura cusqueña, la cultura peruana, hasta la cultura latinoamericana. Entonces tenemos que estar muy preparados para eso. Ya, eso en cuanto a la identificación de tu grupo, ¿no? Y puedes, no sé, aplicar dinámicas grupales también, ¿no? Para siempre mantener la atención. Ahora es importante cuando estás guiando
siempre que no sea un monólogo, ¿no? Que no sea uno solo el que está hablando, sino pedir participaciones. Entonces, puedes, con simples preguntas, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Me entienden? ¿Se escucha ahí? Ya estás jalando su atención para que todo el tiempo estén contigo, ¿no? Y otro aspecto importante ahí es el dominio de grupo, definitivamente. El guía tiene que ser líder, tiene que liderar a todo el grupo y saberlo conducir. Entonces, con esto de por ejemplo, la presencia, ¿no? La postura que uno pueda adoptar. Otro aspecto importante dentro de esto es el dominio grupal, ¿ya? ¿Cómo es que tú vas a conducir a todo tu grupo o a tus pasajeros, ¿no es cierto? Entonces tienes que liderar siempre ese grupo, tienes que saber dónde ubicarlos, cómo ponerlos, en qué parte te pones tú, luego cómo proyectas la voz, cómo haces que todos te escuchen, y también tienes que tener una entonación adecuada y una pronunciación adecuada, para que cuando tú expongas, cuando tú estés hablando sobre algún tema, ellos te entiendan, puedan captar. Y siempre estarles diciendo, ¿no? Me escuchan, me oyen, ¿a usted qué le parece? Siempre estarles preguntando para que, como te dije hace un momento, para que no sea un monólogo y también puedas recibir información de tus pasajeros y sepas que te están escuchando. Eso. Ahora, también es importante el tiempo. El tiempo que tú vayas a demorar haciendo una exposición o explicando. Por ejemplo, si vas a ir a Machu Picchu, usualmente el guiado es entre 2 horas a 3 horas, más o menos, ¿no? Que dura todo el recorrido que tú puedes realizar. Entonces, dentro de ese tiempo que tú tienes disponible, tienes que hacerte una idea de en qué lugares vas a parar, qué informaciones vas a ver y por cuánto tiempo. Cosa que puedes así explicar adecuadamente en todo el recorrido todo lo que tú quieras, todo lo que te planifiques. Porque imagínate que no lo planificas y entras al primer punto de descanso, que usualmente es la casa del vigilante. Llegas ahí para hablar de toda la introducción, de lo que es Machu Picchu, todos los aspectos generales, y te demoras más del tiempo adecuado. Y por ejemplo, en este primer lugar, si tú te pones con tus pasajeros y te explayas mucho más tiempo del que debes, vas a hacer que lo que te sobre de tiempo para exponer lo hagas muy corrido o te saltes algunos lugares importantes. Entonces, por eso es importante planificar bien tu tiempo, ¿no? En Machu Picchu, en el City Tour, en el Valle Sagrado, Valle Sur, a cualquier circuito que vayan a realizar. Pero llegado a este punto, ¿qué pasaría si estamos realizando el tour que es a Machu Picchu? No llegamos a alcanzar el boleto de tren. Ok, siempre tiene que haber acciones, ¿no? Acciones que podamos realizar. Por ejemplo, lo que podemos hacer, lo mejor que podríamos hacer es conseguir el tren que sale después. Eso, ¿no? Ahora, como, mira, no sé, creo que no te lo comenté, pero aprovecho este momento. Cuando una persona va a hacer la programación, ya, no tiene que utilizar las horas exactas, el tiempo determinado para llegar. Por ejemplo, de Cusco a Ollanta usualmente es 2 horas, pero es así en transporte normal y con pasajeros normales, ¿no es cierto? Entendamos que el transporte de servicio turístico va un poco más despacio porque el viaje es placentero, entonces va mucho más calmado. Considerando que demore 2 horas y media. Ahora, tú no puedes hacer la programación justo desde las 2 horas y media. Digamos, el tren sale a las 10 de la mañana, no, 10 y media. Entonces tú no puedes programar para que tu carro salga a las 8 porque vas a llegar a las justas. Entonces tienes que programar con mucho tiempo de anticipación, primero, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, evitas que ante cualquier eventualidad que se presente, que sea un imprevisto, evitas pues perder el tren. Ahora, en el caso de que ya hiciste todo eso, no sé, fue el peor de los días y perdiste el tren con tus pasajeros, lo que corresponde después sería que tú como guía y líder del grupo te movilices rápidamente, comuniques a la agencia y puedas hacer una reserva de los próximos, del próximo tren que vaya a salir. Porque si no te movilizas, lo que vas a hacer, la consecuencia va a ser perder todo el tour. Y ahora eso sería muy malo, muy negativo, porque los turistas cuando viajan, ellos programan su viaje con mucho tiempo de anticipación. Ya, por ejemplo, van a viajar a Perú,
que lo programan con 2, 3 años de anticipación. Han escogido un día, el día X, para conocer Machu Picchu, conocer una maravilla del mundo. Y que por X motivos, ese día que han escogido, justo pierdan el tren y luego no puedan viajar y no puedan realizar ese viaje, o sea, ya se frustraron y sería una mala experiencia. Como te digo, ellos preparan su viaje con mucho tiempo de anticipación, la agencia también tiene que hacer la reserva y prever todo esto con anticipación. Y bueno, hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Uh-huh. Me parece súper importante resaltar el tema de la puntualidad. También quisiera saber qué funciones realiza el guía en cuanto al desempeño del guiado y del tour. Creo yo que la principal función es la de proporcionar información y la de acompañar al grupo en todo momento. En lo de brindar información es muy importante y tengo que resaltar que, como ya te lo decía hace rato, el guía tiene que estar muy preparado, bastante leído, muy informado, porque vamos a transmitir cultura, vamos a transmitir conocimientos y lo que tú vayas a decir es la información que el pasajero se va a llevar. Entonces tienes que ser muy responsable con esto, ¿no? La información que tú le vayas a dar tiene que ser verdadera, ¿ya? Tiene que ser contrastada con diversas fuentes que tú puedas tener. Ahora, en cuanto a lo de acompañar al grupo, y en cuanto a lo de acompañar al grupo, pues hay que estar con ellos, ¿no? En todo momento, porque entendamos que somos nosotros los que conocemos el terreno, el lugar el cual vamos a visitar, y siempre estar con ellos, ¿no? Acompañándolos, velando por su seguridad también. Al estar como guía somos responsables de ese grupo y tenemos que, entre comillas, guiarlos y siempre respetar, ¿no? Por ejemplo, decirles no caminen por ese sendero si es que vemos que el sendero es muy delgado, es peligroso, o no se sienten ahí, o no toquen esas plantas. Siempre estarle dando indicaciones. Por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí conocemos la quiza, el pasajero no. ¿Qué tal? Ah, mira qué interesante, y lo toca. Entonces, tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, tenemos que evitar esas situaciones. Eso. Después, eso en cuanto vamos a Pisac, o bueno, antes conocido a Pisac, y veíamos el mercado de artesanías, entonces los pasajeros usualmente suelen preguntarte y decirte si esto está bien o está mal, si lo pueden comprar o no, o si el precio creen que está bien, porque a veces existen personas aprovechadas y elevan los precios, ¿no? Entonces ellos te podrían preguntar para que les asesores si lo que van a comprar pues está a un precio correcto o no, y eso también es otra función, ¿no? Asesorarlos, acompañarlos y las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que tú les puedas dar durante todo el circuito, sobre todo por su seguridad. Siempre hay que tener eso en cuenta y también dependiendo, ¿no? de las personas a las que estamos guiando. Si son jóvenes, pues recalcarles mucho la puntualidad, porque ellos suelen irse, suelen dispersarse y a veces por este afán de estarse tomando fotos o buscar el ángulo perfecto, pues se demoran más tiempo y retrasan a todo el grupo. Pues hay que evitar eso, ¿no? Siempre recalcarles y decirles, nos vemos en 5 minutos o a tal hora está partiendo el bus o el vehículo, esténse todos juntos, eso. O indicaciones de respeto en los lugares, ¿no? Por ejemplo, está prohibido subirse a los muros, no está de más hacerles esas recomendaciones, porque así los cuidamos a ellos, cuidamos nuestro trabajo y también estamos cuidando el patrimonio cultural que tenemos. Claro, también resaltar que una función que sería llevar una información veraz y breve, concisa a lo que es el pasajero. Entonces, ¿qué haría usted o qué actitud debería tomar al momento de que me hacen una pregunta y no sé qué responder o no me acuerdo de ese momento? Uh-huh. ¿Cómo debería responderle? ¿Cómo debería actualizar? Lo primero que hay que hacer es no mentir al pasajero dándole información que no sea real. Entonces, si es algo que no debería pasar, porque nosotros estamos preparados para brindar información. Pero si por decir en ese momento no te acuerdas, ser sincero y decirle, ¿no?
no sé si se llama Roberto el pasajero, disculpe señor Roberto, en este momento no le puedo responder porque no recuerdo la información, pero más adelante durante el viaje le voy a proporcionar la respuesta. Entonces, bueno, si estás comprometiéndote a algo, lo tienes que realizar. Y vas pensando, vas recordando, puedes solicitar alguna fuente que tengas por ahí o buscar en internet y contrastar la información y recordar, ¿no? Entonces, más adelante, como nuestros sitios arqueológicos aparecen a veces bastante en cuanto a arquitectura, entonces podrías detenerte y hablar un poquito más y darle esa respuesta que el pasajero estaba buscando, ¿no es cierto? Puedes aprovechar alguna similitud, no sé, alguna circunstancia que se parezca a la anterior y dices, no, ya aprovecho este momento, este espacio para responder esta pregunta que usted me hizo hace un momento. Y bueno, continúas, ¿no? Y así también estás satisfaciendo la necesidad de conocer más de ese pasajero. Hablando también de las funciones que debemos desempeñar nosotros como guías oficiales de turismo, ¿qué tips o recomendaciones nos podría brindar usted que debemos como guías tenerlo bastante en cuenta para brindar un buen servicio? El primero es la puntualidad y el respeto, es básico. Si tenemos que recoger a nuestros pasajeros a las 7 de la mañana, pues estamos desde las 6:45 o un poco antes incluso, no sé, en la recepción preguntando por ellos, viendo si ya están, monitoreando al transporte para que vaya a llegar a la hora y evitar cualquier contratiempo, ¿no? Recuerda que el pasajero viene y está gastando su dinero porque necesita o quiere disfrutar de este viaje. Para eso viajan. Entonces nosotros tenemos que procurar en la medida posible de que este viaje sea de placer y placentero, o sea, de placer y de disfrute total. Entonces la puntualidad es importante, muy muy importante. El pasajero se puede demorar, puede llegar tarde, tú no, jamás. Ahora el respeto, parte del respeto es ser puntual, pero el respeto va más allá, ¿no? El trato que puedas tener con el pasajero. Si bien es cierto, tiene que ser horizontal, porque somos seres humanos, todos somos lo mismo, todos valemos lo mismo, pero tiene que haber respeto dentro de ello, ¿no es cierto? Ahora, cuando me refiero a lo de horizontal, es para... Jamás nos vamos a sentir menos que el pasajero. Por el hecho que sea turista no vamos a rebajarnos, ¿no? Para nada. Nosotros valemos lo mismo que él y el trato tiene que ser igual, horizontal, siempre. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, puntualidad, respeto. Después, otro aspecto importante es la información. Tenemos que conocer y tenemos que saber, porque vamos a brindar una información. Nosotros en ese momento estamos siendo embajadores de nuestra cultura y lo que nosotros le digamos al pasajero, él se lo va a creer. Entonces, si tú le dices mentiras, se va a llevar mentiras, y es lo que no queremos. La información que le vayamos a dar, pues tiene que ser una información contrastada, una información buena, verídica, y, ¿por qué no?, también una información que pase a través de nosotros y que sea nuestra interpretación, ¿no?, de lo que estamos también diciendo, porque existen muchos cronistas, existen muchas versiones históricas de una misma situación, de una misma construcción, no sé. Y nosotros también tenemos que ser un filtro, ¿no? A través de toda la información que podamos tener, tenemos que ser un filtro para saber qué contarle, qué decir. Y no tiene que ser falso, ¿no? Otro aspecto también es importante el liderazgo de grupo, necesariamente. Tienes que liderar el grupo, hacer que el grupo esté bajo tu mando, o sea, no ser autoritario, pero sí saber reunir a todo el grupo, ¿no? Para que lleves muy bien todo el guiado, es importantísimo eso. Si no, se te va de las manos y los pasajeros no te hacen caso, no te escuchan y ya perdiste, ya perdiste. No, tienes que hacer de tu información también interesante para tener la atención de todos tus pasajeros. A esto también puedes acompañarle con dinámicas grupales, ¿no? Por ejemplo, si vas a realizar el circuito de Valle Sagrado y el primer lugar que van a visitar es, por ejemplo, dentro de lo cultural es Pisa, ¿no es cierto? Si vas por esa ruta. Entonces, en el transcurso, tú podrías estar hablando previamente de Pisa, dándoles información que los mantenga despiertos, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle, vamos a llegar a Pisa y vamos a conocer
dónde están la tumba de los incas. ¿Ustedes se imaginan en qué parte puede estar las tumbas? Entonces todos bajo su concepción, su idea buscarán pues un cementerio, ¿no? Como ellos lo conocen. Pero no, les vas a dar otra sorpresa y les muestras la montaña y ahí les muestras las tumbas. Entonces ya has despertado un interés en ellos antes de llegar al sitio para que cuando lleguen estén ahí atentos y estén queriendo escucharte y incluso alguno te va a preguntar, ¿y dónde están las tumbas? ¿Nos has hablado de las tumbas? Entonces ya ganaste, ya tienes puntos extras porque has despertado su interés. Y ahora, cuarto, es un material con el que te puedas apoyar. Usualmente pueden ser fotografías, pueden ser imágenes. Porque si bien nosotros lo que vamos a explicar siempre es oral, de manera oral, podemos ayudarnos con este recurso, ¿no? Y eso también despierta el interés, porque son cosas que no ven en ese momento. Por ejemplo, tú vas a hablar de cómo se hicieron las construcciones inca, y vas a hablar seguramente de las rampas, cómo es que jalaban, y una cosa es muy distinta es que el pasajero se lo imagine y otra cosa es que tú le muestres una imagen referencial de cómo pudo haber sido. Entonces, con eso ayudas a que el pasajero también identifique mejor, lo relacione mejor y su experiencia sea otra. Pues con imágenes de todo, ¿no? De las herramientas, de cómo eran las puertas, no sé, hay un montón de imágenes, incluso con los mismos mapas que se puede realizar, ¿no? Por ejemplo, se dice que la forma de Cusco era la de un puma, ¿no? Sacsayhuamán era la cabeza, el corazón estaba por la plaza, todo eso. Entonces, el pasajero que es la primera vez que viene a Cusco, no conoce de lo que le estás hablando, si tú le muestras una imagen, va a aterrizar mejor. Entonces, tu información no va a estar flotando, sino que se va a arraigar, va a estar ahí y lo va a entender mucho mejor el pasajero. Claro, usted también nos habla de llevar una información así que vaya directo, también de que tengamos respeto y que el respeto sea mutuo. Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, estamos explicando sobre la Puerta del Sol en Ollantaytambo y explicamos, ¿no?, que sirvió para esto, que tuvo la utilidad para esto, y el turista también se ha informado, pero él tiene otra referencia acerca de la Puerta del Sol? Entonces, va a haber como una situación de conflicto. ¿Cómo podríamos afrontar esta situación? Sí, lo que te decía, la información que nosotros tengamos no tiene que salir de un solo libro, de un solo autor, de un solo cronista, no. Sino tiene que ser una información cruzada de varios autores, varias personas. Entonces, estoy seguro que si nosotros hemos leído bastante, esa información también la vamos a conocer. Y podemos explicarle al turista de que hay un motivo por el cual nosotros no estamos diciéndosela, ¿no es cierto? Como te decía, esa información tiene que pasar por un filtro y ese filtro somos nosotros. Y nosotros vamos a darle la información que creamos que es correcta a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestros estudios. Entonces, si hiciste eso previamente, tú le dices al pasajero, sí, lo que usted dice es cierto, existe tal autor que habla sobre esta otra función de este lugar, pero esa versión se cae porque la refuto con este autor. Este autor habla y dice que este lugar sirvió para otra cosa. Y tiene más razón. Y es obvio, ¿no? Y ahí incluso podrías explayarte mucho más y defender tu teoría por qué estás diciendo que este lugar fue eso, ¿no? Ahora, sí, creo que esa es la manera más adecuada. Por otra parte, si eres un guía que no está preparado y no conoces esa otra información o no has estudiado lo suficientemente bien, bueno, ahí sí podrían generarse problemas, ¿no? Y obviamente quien queda mal serías tú. Claro, también quisiera aprovechar este momento para preguntarle, ¿no?, un poco más en lo personal. En su guiado, usted, ¿qué es lo que le caracteriza, lo que lo hace único, original a su guiado? O sea, ¿qué le pone usted de diferente a todos los demás guías? Claro, ya, esto es lo que conocemos como el valor agregado, que no se dice pues que va a estar, ¿no? O sea, cuando uno le vende un paquete a un turista, le explicas, no, vamos a visitar tales sitios y bueno, obviamente le vas a dar información, pero aquí viene el plus, algo importante, que es el valor agregado que todo guía le debe poner a su recorrido. Es algo que el pasajero no se espera
y va a hacer de su viaje mucho más placentero. Por ejemplo, podrías ponerle música o las historias que puedas contar, o digamos, si van a ir a una, o sea, a una tienda, pues tal vez tú conoces de mejor manera las tiendas y puedes encontrar la indicada en la que tu pasajero va a ser mejor atendido, va a tener una experiencia mucho mejor, o vas a hacerle conocer, digamos, dentro de todo el recorrido un mirador que no estaba dentro del itinerario, pero que tú lo conoces y donde puedes tener una vista maravillosa, ya sea de los paisajes que tenemos tan lindos acá o de una ciudad, porque tenemos miradores, ¿no? En todo el recorrido. Eso. En lo personal, lo que yo hago es siempre hablarles mucho de esta conexión que existe, o bueno, dentro de la filosofía andina, de lo que existe con la Pachamama, por ejemplo. Lo que representa la Pachamama, lo que es la Pachamama. Y eso, y también el hecho de enseñarles un poco de quechua. Y hay palabras graciosas, por ejemplo, ¿no? Les decimos onomatopéyicas. Hay palabras que nacen a través del sonido, ¿ya? Por ejemplo, una palabra bonita, si decimos muchay, cuando uno da un beso, ¿no es cierto? Suena, tú escuchas. Y si escuchas la palabra muchay, se repite, ¿no? Entonces, es una palabra donde hay onomatopeya, porque a través de un sonido nace una palabra. Y así existen muchas en el idioma quechua. Entonces, tú compartes esa información y les parece bonito, les parece curioso, ¿no? Curioso. Y puedes compartir esas palabras, ¿no? Entonces, durante el viaje vas hablando de eso. Y ustedes saben cómo se dice esta palabra en quechua. Y suena de tal manera, ¿cómo se podría decir? Vas jugando con ellos, vas despertando su interés y ellos también lo disfrutan. Entonces, y otras cosas más. Por ejemplo, conozco colegas que tocan música. Entonces, los llevas a un lugares donde se puedan sentar, donde se puedan relajar y, no sé, les haces cerrar los ojos y tú comienzas a tocar la música y haces pues que tus pasajeros disfruten mucho más, ¿no? La música siempre te va a ayudar. Y bueno, cada uno tiene que descubrir cuál es el valor agregado que le puede dar al viaje. Le agradezco mucho, muchas gracias, nos sirvió de mucha información y bueno, hasta la próxima, gracias. Detrás de cámaras de la entrevista, Mm. su servidor, el camarógrafo. La próxima.